Stayed with him another second, and he's got gold. Desde tener todos tus huesos rotos hasta tener la cara destrozada. Estos son los 10 accidentes más devastadores en la historia de las montas de toros. Número 10. Cody Johnson. Cody Johnson se encontraba muy bien posicionado en la competencia. Tenía en mente una actuación sólida. Sabía que tenía oportunidad real de ganar. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Se enfrentó a un toro llamado Big Money. Un nombre irónico, porque lo que parecía una oportunidad dorada terminó siendo un infierno. Apenas salió del cajón, Big Money lo lanzó por los aires. Johnson quedó colgado del toro, atrapado por la cuerda sin forma de soltarse. En segundos, el animal lo volteó y lo lanzó contra el suelo con violencia, como si no pesara nada. El impacto fue tan brutal que el público se quedó sin aliento. Cody quedó tendido, dolorido, sin poder levantarse. El diagnóstico fue impactante. Lesiones severas en la espalda y en el cuello, aunque por fortuna no hubo fracturas permanentes. Aún así, lo que más dolió no fue lo físico, sino saber que su sueño de ese campeonato había terminado. En entrevistas posteriores, Johnson confesó que no recuerda el momento exacto de la caída, solo el dolor y el ruido ensordecedor de la multitud. Un instante que marcó su carrera para siempre. Número 9. Lonnie West. En el número 9 está Lonnie West, quien llegó a la final mundial del PBR en el año 2018 con una confianza arrolladora. Había entrenado duro, se sentía listo, pero su enfrentamiento con el toro llamado Hostage terminó en una tragedia casi interna. La salida del toro fue violenta, pero fue un solo movimiento lo que cambió todo. Un giro repentino provocó que West cayera sobre el lomo, y en ese instante el toro le propinó un golpe directo al abdomen. Los médicos lo atendieron de inmediato, y el diagnóstico fue claro: laceración del hígado. Una herida interna de ese tipo no solo es dolorosa, es potencialmente mortal. Lonnie fue trasladado al hospital, y ahí comenzó un largo proceso de recuperación. Él mismo dijo que sintió como algo dentro de su cuerpo se rompía. Un corte que no se ve desde fuera, pero que amenaza con detenerlo todo. Fue una pesadilla silenciosa, y le costó meses volver a montar. Número 8. Douglas Duncan. Douglas Duncan sufrió uno de los accidentes más angustiosos visualmente. En plena competición se enfrentó a un toro llamado Chicken Fried. Desde el primer momento, algo no iba bien. Duncan quedó enganchado en la cuerda y comenzó a girar, literalmente, en círculos. Giró una vuelta completa, colgado como una marioneta mientras el toro seguía su curso. El público no sabía si gritar o contener el aliento. El propio Duncan comentó más tarde que sintió que su estómago daba vueltas, como si estuviera dentro de una licuadora. Cuando por fin se soltó y cayó al suelo, apenas podía moverse. Aunque no tuvo fracturas graves, su cuerpo quedó magullado, lleno de moretones y una lesión en la cadera. Fue un recordatorio brutal de que incluso sin un golpe directo, el cuerpo puede ser llevado al límite. El mareo, la desorientación y la impotencia fueron sus peores enemigos. Fue sacado en camilla, con los ojos cerrados, sin poder ponerse en pie por sí mismo. Número 7. Ty Prescott. El siguiente caso no es solo devastador por el daño físico, sino por la valentía que lo provocó. Ty Prescott no era el jinete principal en ese momento. Quien estaba montando era Shane Marks y se había quedado colgado de la cuerda tras una mala salida. Prescott, sin dudarlo, saltó a la arena para ayudar. Su intención era noble, salvar a su compañero. Pero el toro, sin distinguir entre héroes y enemigos, reaccionó con furia. Una patada al rostro fue el resultado. El impacto fue directo a la mandíbula. Prescott cayó al suelo, aturdido, con la cara completamente ensangrentada. Las imágenes mostraron cómo los médicos corrían hacia él. El diagnóstico fue una fractura de mandíbula y múltiples dientes rotos. Fue una escena que dejó helado al público. Pero lo más impactante fue la declaración de Prescott después. Lo volvería a hacer. Su acción salvó a Shane Marks de un daño peor. Y aunque él pagó el precio, nunca se arrepintió. Número 6. Scott Schiffner. World Cup, he put together what was going to be a huge score if he'd stayed with him another second.
And he's got Gold Bell wine. En el sexto lugar tenemos a Scott Schiffner, quien vivió una pesadilla en la Copa Mundial de 2008 en Nashville. Schiffner estaba en una buena racha. Su puntuación prometía ser una de las más altas del evento. Pero el toro Gold Bell Wine tenía otros planes. La salida fue limpia, pero un giro inesperado desequilibró a Schiffner. No cayó sobre el toro ni fue pisado. Simplemente impactó contra el suelo con una fuerza brutal. Fue un golpe seco, directo, sin posibilidad de reacción. Quedó inconsciente de inmediato. Los paramédicos llegaron en segundos, lo inmovilizaron y lo llevaron a revisión. Había perdido el conocimiento, pero no había daños permanentes. Sin embargo, las cámaras captaron un momento escalofriante, su boca abierta, sin reacción, y los médicos tratando de que despertara. En los días siguientes, Schiffner habló de cómo ese accidente lo hizo replantearse su carrera. No por miedo, sino por la incertidumbre. Ese día no me caí de un toro, me caí de la realidad, dijo. Fue una frase que resonó en todo el circuito. Su caída fue un recordatorio de que, incluso sin un golpe directo del animal, el suelo puede ser igual de despiadado. Número 5. McKennon Wimberly. McKennon Wimberly tenía todo para ser una estrella del PBR, joven con una técnica pulida, reflejos rápidos y una determinación que lo hacía destacar en cada arena. Pero su trayectoria cambió drásticamente durante una monta que parecía rutinaria. En esa ocasión el toro lo lanzó al aire tras apenas unos segundos. Al caer, el toro giró violentamente y lo pisó con todo el peso sobre la espalda baja. La escena fue brutal. Wimberly quedó tendido sin poder moverse con un gesto de dolor indescriptible. Los médicos actuaron de inmediato y lo inmovilizaron por completo antes de trasladarlo al hospital. El diagnóstico fue devastador: fractura de vértebras, lesión en la médula espinal y pérdida temporal de movilidad en las piernas. La incertidumbre sobre si volvería a caminar lo atormentó durante semanas. A pesar de todo, McKennon nunca perdió el ánimo. En entrevistas posteriores, declaró que la peor parte no fue el dolor físico, sino ver cómo los sueños se desvanecen mientras estás atrapado en una cama de hospital. Su recuperación fue larga, pero logró volver a caminar y convertirse en un ejemplo de fortaleza en toda la comunidad del rodeo. Número 4. Álvaro Álvarez. El caso de Álvaro Álvarez estremeció a todos, no solo por la gravedad de su accidente, sino por la violencia repentina del toro. Durante una competencia internacional en México, Álvarez se enfrentó a un toro que ya tenía mala fama por su comportamiento errático. La monta empezó con fuerza, pero al tercer segundo el toro giró de forma inesperada, desestabilizándolo completamente. Álvarez cayó mal, de costado, y quedó atrapado con el brazo derecho entre la cuerda y el cuerpo del toro. Lo que siguió fue una escena angustiante. Fue arrastrado por varios segundos, incapaz de liberarse, mientras el toro seguía sacudiéndose. Cuando finalmente se soltó, su brazo estaba completamente desfigurado. Las lesiones incluyeron fractura múltiple del húmero, rotura de tendones y daño vascular severo. Hubo incluso riesgo de amputación, pero los médicos lograron salvar la extremidad tras múltiples cirugías. Álvaro pasó meses en terapia y su regreso fue incierto. Aunque logró volver a montar en algunos eventos menores, nunca recuperó la fuerza total. Aún así, hoy es un referente y mentor para jóvenes jinetes, mostrando que el coraje va más allá del tiempo sobre un toro. Número 3. Jenkins. Jenkins era un competidor feroz, conocido por su resistencia y su habilidad para mantenerse sobre los toros más salvajes. Su accidente ocurrió durante una de las etapas del circuito profesional en Texas, y fue tan impactante que hasta hoy es analizado como uno de los más peligrosos jamás registrados. Jenkins había logrado mantenerse durante los primeros segundos de la monta, pero justo al completar los 8 segundos reglamentarios, el toro hizo un último giro violento que lo lanzó de cabeza contra el suelo. Cayó con todo el peso sobre el cuello y la parte superior de la espalda. El impacto fue seco, y el silencio en la arena fue inmediato. Los asistentes médicos corrieron hacia él y lo encontraron sin sensibilidad en las extremidades. El diagnóstico: fractura cervical y compresión espinal. Durante un tiempo se temió que Jenkins quedara paralizado. Pasó por cirugía de emergencia y una larga rehabilitación. Milagrosamente, recuperó el movimiento. Sin embargo, su carrera competitiva terminó ese día. LJ se retiró oficialmente poco después, convirtiéndose en comentarista y embajador del deporte. En sus palabras: "El rodeo me dio todo, incluso una segunda oportunidad de vivir". Número 2. Casey Hays.
Casey Hays era una figura querida en el circuito, no solo por su talento, sino por su actitud humilde y su cercanía con los fans. Su accidente fue diferente a los demás, pero igual de devastador. Durante una competencia en Missouri, Casey fue derribado por el toro tras 5 segundos de monta. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Al caer, Hays intentó levantarse rápidamente para alejarse, pero el toro lo encontró antes. El animal lo embistió directamente en el pecho y luego lo pisoteó en el abdomen. El resultado fue un colapso pulmonar, múltiples costillas rotas y daño interno en el hígado. Fue hospitalizado de emergencia. Los médicos dijeron que si la atención hubiera tardado un minuto más no habría sobrevivido. Casey estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La recuperación fue tan dura como el accidente en sí. Pérdida de peso, reeducación respiratoria y el miedo constante de que cualquier esfuerzo pudiera agravar sus órganos internos. Finalmente, Hays decidió alejarse de la competencia profesional. Hoy en día sigue vinculado al rodeo, pero desde el otro lado, enseñando, guiando y compartiendo su experiencia con los más jóvenes. Número 1. Chase Outlaw. Good start right here. Nadie que haya visto la caída de Chase Outlaw podrá olvidarla. Fue el accidente más impactante y doloroso de toda esta lista. Durante un evento en Cheyenne, Outlaw fue lanzado con una fuerza descomunal. Lo que vino después fue una de las imágenes más duras que se hayan visto en la historia de la PBR. El toro lo golpeó en pleno rostro con la parte trasera de su cuerpo, rompiéndole instantáneamente varios huesos. La fractura fue tan grave que se reportaron más de 30 huesos rotos en el rostro. Fue transportado directamente al quirófano donde pasó por una cirugía reconstructiva que duró más de 10 horas. Durante semanas, su rostro estuvo completamente vendado. No podía hablar, apenas podía comer y necesitó respiración asistida. Las imágenes compartidas por su familia y el equipo médico conmovieron a todo el país. Y contra todo pronóstico, Chase volvió. Con placas de titanio en la cara, con el rostro aún inflamado y con cicatrices visibles, volvió a subirse a un toro. La ovación fue unánime. Outlaw no solo recuperó su nivel competitivo, sino que se convirtió en símbolo de lo imposible. Su historia es la definición de lo que significa ser un verdadero guerrero del rodeo. Estos 10 accidentes no son solo anécdotas extremas, son cicatrices vivas de un deporte donde el riesgo es real y el dolor forma parte del camino. Cada uno de estos hombres dejó algo en la arena: sangre, huesos, pero sobre todo, un legado. La monta de toros no perdona errores, pero sí honra a los valientes. Y estos 10 jinetes demostraron que, incluso después de los peores golpes, el espíritu puede ser más fuerte que el cuerpo. En un deporte donde 8 segundos pueden parecer una eternidad, el valor, la determinación y la pasión se miden en milésimas de segundo.